Sean bienvenidos al seminario correspondiente al tema de la función polinomial. Nuestro expositor invitado es el ingeniero Paul Freire. Él es máster universitario en ciberseguridad y privacidad. Está cursando la maestría en la Universidad Oberta de Cataluña de España. Es ingeniero de sistemas en la Universidad Politécnica Salesiana y tiene experiencia como docente en la Universidad de las Fuerzas Armadas Este. Podemos empezar, ingeniero. Recuerden, señores estudiantes, mantener sus micrófonos en silencio. Gracias. Buenas tardes, ingeniera Cardona. Buenas tardes, estimados estudiantes. Voy a ser su expositor. Es un gusto para mí tenerlos aquí. Les pido, por favor, su mayor atención para que puedan entender el tema. ¿Sí? Les voy a compartir pantalla. Comenzamos. El tema de hoy es acerca de la función polinomial. Tenemos nuestra agenda del día de hoy. Veremos acerca de la definición, algunos tipos de gráficas, los ceros o raíces de una función polinomial. Veremos una gráfica de una función polinomial, operaciones con funciones polinomiales. Listo, empezamos con la definición. Una función polinomial es una expresión que tiene la siguiente forma. ¿Sí? Tenemos f de x va a ser igual a sub n por x elevado a la n más a sub n menos 1 por x elevado a la n menos 1 y así sucesivamente hasta culminar con a sub 1 por x elevado a la 1 más a sub 0 por x elevado a la 0, donde este término va a ser nuestro término independiente. ¿Sí? ¿Por qué es nuestro término independiente? Porque no depende del valor de x, ya que en este caso está elevado a la 0, por lo tanto esto se hace 1. ¿Sí? Y multiplicado por su coeficiente va a ser igual al mismo coeficiente, sin depender del valor de x. ¿Sí? Recuerde que aquí x está elevado a la 0 y siempre esto se va a hacer 1. Entonces x desaparece y nos queda nuestro coeficiente. ¿Sí? Vamos a ver las características de la función. N, ¿sí? Vamos a hablar de este n de aquí, exponente n, determina el grado de la función. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si este n tiene un valor de 2, la función va a ser cuadrática, 3, función cúbica, 4, función cuártica, y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces determina el grado de la función. Y tenemos las condiciones de que n siempre va a pertenecer a los números enteros, y también que n siempre va a tener que ser mayor o igual que 0. ¿Por qué tiene que ser mayor o igual que 0? ¿Sí? Porque al ser un valor menor que 0, que en este caso podría ser menos 1, ¿sí? Se convertiría en una fracción y ya no sería una función polinomial. ¿Sí? Entonces, una función principal es que n siempre va a ser mayor o igual que 0 y siempre va a ser un número entero. ¿Sí? Esta n de aquí, este exponente, el primer exponente de la función polinomial. ¿Sí? Y recuerde que determina el grado. Vamos a ver. A sub n, ¿sí? Es el coeficiente del polinomio. ¿Sí? Este a sub n es el coeficiente del polinomio. ¿Sí? Y siempre tiene que ser diferente de 0. ¿Sí? El coeficiente principal o coeficiente del polinomio siempre tiene que ser diferente de 0. También tenemos un término independiente que ya les había explicado, ¿sí? Donde a sub 0 es el coeficiente, a sub 0 es el coeficiente,
y x elevado a la 0 siempre nos va a dar 1. Y 1 por el coeficiente a sub 0 por a sub 0 siempre va a dar a sub 0, el coeficiente, el valor que tenga la función en el término independiente. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo. Tenemos esta función en x que es igual a 2x quinta más 6x cuarta menos 3x cubo más 2x cuadrado más x, que en este caso por definición está elevado a la 1, menos 4, que en este caso este sería el término independiente. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. ¿Sí? Entonces tenemos que 2 en esta función, el 2 es el coeficiente principal, el 5 es el grado de la función, si es una función polinomial de grado 5, y el último término, el término independiente. Recuerde que se denomina término independiente porque no depende de x, ¿sí? Está libre de x. ¿Sí? Vamos a ver acá. En esta función, f de x va a ser igual a 6x cuarta más 2x cubo más x cuadrado más 3x 1 menos 6. Tenemos que el coeficiente principal de la función va a ser 6. El grado de la función va a ser 4. ¿Sí? Tenemos una función polinomial de grado 4. Y tenemos nuestro término independiente, que es menos 6. ¿Sí? Acá en la siguiente función tenemos función de x va a ser igual a menos x cubo más 3x cuadrado más 6x menos 2, donde nuestro coeficiente principal, en este caso por definición tenemos menos 1, ¿sí? Este es nuestro coeficiente principal. Nuestro grado de la función va a ser 3, ¿sí? Y nuestro término independiente va a ser menos 2. Entonces tenemos, según el grado de la función, como es 3, tenemos una función cúbica. ¿Sí? Nótese que siempre las funciones están ordenadas de mayor exponente a menor exponente, finalizando con el término independiente. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven una función x cuadrado menos 3x cuarta menos 2x, la tendremos que ordenar primero para luego poder operar. ¿Sí? Que en este caso quedaría menos 3x cuarta más x cuadrado menos 2x. ¿Sí? Siempre tienen que ordenar el mayor exponente a la izquierda y nos vamos bajando hacia la derecha, terminando con el término independiente. ¿Sí? Aquí tenemos nuestros términos independientes. Siguiente, tenemos las gráficas de las funciones polinomiales. ¿Sí? Las gráficas se dan dependiendo del grado y toman el nombre de la función, ¿sí? En este caso tenemos una función constante de grado 0, ¿sí? Porque no tenemos un valor de x, simplemente tenemos el término independiente, que en este caso es el 2, ¿sí? Entonces es una función constante de grado 0 y se grafica de la siguiente manera. Habíamos mencionado anteriormente que el valor de y en el plano cartesiano, el valor de f de x, ¿sí? Viene dado por el término independiente, que en este caso es 2. Entonces simplemente graficamos en y el valor del término independiente, que en este caso es 2, y graficamos una recta paralela al eje de las x, ¿sí? Y esa sería la gráfica de la función constante de grado 0. Vamos con la siguiente. Tenemos un gráfico
de la función lineal. Esta es de grado 1. ¿Por qué? Porque tenemos aquí una función de x, en donde 4x menos 1 se entiende por definición que aquí x está elevado a la 1. Sí, es por eso, es una función lineal. Y se grafica de la siguiente manera. Obtenemos la raíz, ¿sí? Que en este caso iría en el eje de las x, y el término independiente va en el eje de las y, o en f de x, que en este caso sería aquí. ¿Sí? Y simplemente graficamos la recta. Y ese sería el gráfico de la función lineal. Simplemente una línea recta que pasa por su única raíz y su punto de corte del término independiente en el eje de las y, o denominando también f de x. ¿Sí? Vamos a ver un gráfico de la función cuadrática. En este caso es de grado 2. ¿Sí? Nótese que es de grado 2 porque tenemos x elevado al cuadrado. ¿Sí? F de x va a ser igual a x cuadrado menos 2x menos 1. ¿Sí? Simplemente obtenemos los valores, como ya lo habíamos visto anteriormente, cómo se obtienen las raíces de las funciones cuadráticas. Serían dos raíces, que en este caso sería la una aquí, la otra aquí. Siempre las raíces de las funciones polinomiales están ubicadas en el eje de las x. En este caso, esta es la primera raíz y esta es la segunda raíz. ¿Sí? Y el término independiente nos dictamina el punto de corte en y. Y simplemente unimos puntos y trazamos nuestra parábola. Habíamos dicho que una parábola siempre va a ser el gráfico de una función cuadrática, sea cóncava o convexa. Recuerda. ¿Sí? Entonces siempre tome en cuenta el grado de la función. Si es de grado 2, va a tener dos raíces. De grado 1, una sola raíz. De grado 3, tres raíces y así sucesivamente. ¿Sí? Eso siempre nos va a dar el número de raíces de una función. ¿Sí? Recuerde, grado 1, una raíz. Grado 2, dos raíces. Y así sucesivamente. Vamos con el gráfico de una función cúbica, obviamente de grado 3. Tenemos la función x igual x cubo menos 3x cuadrado menos x más 1. ¿Sí? Nótese aquí, este exponente nos da el grado de nuestra función. En este caso es función cúbica de grado 3. ¿Sí? Nuestro término independiente, que en este caso es 1. Y obviamente, como es de grado 3, vamos a tener tres raíces. ¿Sí? Obtenemos las raíces y graficamos en el eje de las x. Tenemos la una raíz, la segunda raíz y la tercera raíz. Nuestro término independiente nos da el punto de corte en el eje de las y. ¿Sí? Entonces estamos aquí. Y no sé, que recuerde también se denomina f de x. Luego simplemente unimos los puntos y siempre el gráfico de una función cúbica va a tener esta forma, la que ven ustedes en pantalla, de una función cúbica, obviamente de grado 3. ¿Sí? Siempre va a tener esa forma. Obviamente es cúbica de grado 3. Entonces recuerde, de grado 3 significa que tiene tres raíces, tres puntos de corte en el eje de las x. ¿Sí? Vamos a ver el gráfico de una función cuártica o de grado 4. Tenemos la función en x igual menos x cuarta más 4x cuadrado menos 2. Nótese que aquí nos falta el valor de x cubo, que en este caso sería 0, y el valor de x elevado a la 1, que también sería 0. ¿Sí? Entonces, simplemente, como es de grado 4,
¿sí? Porque tenemos menos x elevado a la cuarta, tenemos 4 raíces en el eje de las x. Obligatoriamente vamos a tener 4 raíces. ¿Sí? Tenemos aquí el tercer punto y el cuarto punto de corte siempre en el eje de las x. ¿Sí? Recuerde siempre, el grado de la función nos da el número de raíces que tiene dicha función. ¿Sí? Entonces, en este caso tenemos una función cuártica, tenemos 4 raíces en el eje de las x. Y como les había mencionado, el término independiente, que en este caso es menos 2, nos dictamina el punto de corte en y o en f de x. ¿Sí? En este caso sería aquí, en el plano. Y simplemente unimos puntos y siempre va a tener esta forma, este tipo de forma, el gráfico de una función cuártica. ¿Sí? Porque obviamente tenemos 4 raíces o puntos de corte. Continuamos. Vamos a buscar los ceros o las raíces en una función polinómica. ¿Sí? Vamos a ver la forma, cómo encontrar las raíces, o denominadas también ceros en una función polinómica. Tenemos los puntos de intersección. ¿Sí? Esos son las raíces, los puntos de intersección de la función con el eje de las x. ¿Sí? Entonces recuerde, aquí teníamos los puntos de intersección con el eje de las x. ¿Sí? Esos son los ceros o raíces. Puntos de intersección de la función con el eje de las x. ¿Sí? Para obtener estos puntos en una función polinomial tenemos el método de Ruffini. Es un sencillo método por medio del cual obtenemos las raíces. ¿Sí? Vamos a ver con un ejemplo. Tenemos la función en x igual x cubo menos x cuadrado menos 4x más 4. ¿Sí? Tenemos ordenada ya nuestra función cúbica, que en este caso nos dictamina este exponente 3, es una función cúbica. ¿Sí? Y primero vamos a extraer nuestro término independiente, que en este caso es 4. ¿Sí? Lo colocamos acá abajo y buscamos los números divisores para nuestro término independiente. ¿Sí? Que en este caso es 4. ¿Sí? Y podemos ver que nuestros divisores para 4 únicamente tenemos más y menos 1, más y menos 2 y más y menos 4. ¿Sí? Recuerde que los divisores siempre tienen que dar un número exacto, ¿sí? Para que sean divisores de dicho número. En este caso, 4 para 1 va a ser igual a 4, 4 para 2 va a ser igual a 2, y 4 para 4 va a ser igual a 1. ¿Sí? No tenemos más divisores de 4. ¿Sí? Después que hemos obtenido los divisores, vamos a extraer los coeficientes de nuestra función. En este caso, de x cubo, nuestro coeficiente por definición es 1. Colocamos aquí. De x cuadrado, nuestro coeficiente por definición es menos 1. Lo colocamos aquí. De x, nuestro coeficiente es menos 4. ¿Sí? Lo colocamos aquí. Y nuestro término independiente. ¿Sí? Y hemos extraído los coeficientes de nuestra función polinomial cúbica. Luego trazamos nuestra tabla de Ruffini. Y después de extraer nuestros coeficientes de la función, trazamos nuestra tabla. Y colocamos, en este caso empezamos con el primer divisor que encontramos, que es 1. ¿Sí? Nos lo colocamos aquí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a bajar este 1 que tenemos aquí. Lo bajamos para empezar a operar. ¿Sí? Hemos bajado acá este 1 y ahora sí vamos a multiplicar así
1 por 1 es igual a 1. Y lo colocamos acá. ¿Sí? 1. Sí, y después esto vamos a sumar. Menos 1 más 1 nos va a dar 0. Y continuamos. Ahora vamos con este. ¿Sí? Vamos a multiplicar 0 por 1, nos da 0, colocamos aquí, y ahora sumamos con el menos 4 que tenemos arriba. Menos 4 y 0, siempre nos va a dar menos 4. ¿Sí? Ahora vamos a multiplicar este menos 4 con este 1. ¿Sí? Menos 4 por 1, siempre nos va a dar menos 4. Ahora sumamos con este más 4 que tenemos acá arriba, y decimos que más 4 y menos 4 siempre se va a hacer 0. ¿Sí? Entonces, si nos da 0 en nuestro término independiente, hemos encontrado ya nuestra primera raíz. ¿Sí? Que en este caso va a ser 1. ¿Sí? Tenemos ya nuestra primera raíz. Recuerde que la función es cúbica, entonces obligatoriamente debemos encontrar 3 raíces. ¿Sí? Ahora vamos a probar con el siguiente número, que es menos 1. Colocamos aquí menos 1. Sí. Graficamos nuestra tabla. Este 1 desciende y operamos. Menos 1 por 1, perdón, 1. Operamos así, multiplicamos. 1 por menos 1 nos da menos 1. Lo colocamos aquí. Y aquí sumamos con este 0. Menos 1 y 0 siempre nos va a dar menos 1. Continuamos. Ahora vamos por acá. Menos 1 por menos 1 nos va a dar más 1. ¿Sí? Colocamos acá y sumamos con este menos 4 que tenemos arriba. Más 1 y menos 4 nos da menos 3. ¿Sí? Observe que no nos ha dado 0 en nuestro último término. Entonces, en este caso, esto no nos va a servir. Este menos 1 que hemos tomado aquí no es la raíz de la función. Entonces, en este caso no nos sirve. ¿Sí? Descartamos totalmente esto. Descartamos. Y continuamos con el siguiente número, que en este caso es más 2. ¿Sí? Entonces, colocamos más 2. Desciende el 1 y operamos, multiplicamos de esta manera. 1 por 2, 2. Colocamos aquí y sumamos con este 0 de arriba. 2 más 0, 0. ¿Sí? Ahora el siguiente, 2 por 2 va a ser 4. Colocamos aquí. Ahora, más 4 y menos 4 siempre nos va a dar 0. Y hemos obtenido ya nuestra segunda raíz, porque nos da 0 en el último término, y resulta que nuestra segunda raíz es 2. ¿Sí? Recuerde que buscamos 3 raíces porque tenemos una función cúbica. ¿Sí? Continuamos con el siguiente número, que sería menos 2. ¿Sí? Colocamos menos 2, desciende el 1, y multiplicamos. De esta manera, 1 por menos 2, siempre va a ser menos 2. Sumamos con este 2 de acá arriba, menos 2 más 2, 0. Y hemos obtenido ya nuestra tercera raíz. ¿Sí? Entonces nos queda como raíces 1, 2 y menos 2. Hemos obtenido nuestras 3 raíces o puntos de corte en el eje de las X para nuestra gráfica. ¿Sí? Ese es el método de Ruffini. ¿Sí? Entonces, colocamos ceros o raíces. En este caso es 1, es 2 y menos 2. ¿Sí? Esos serían los ceros o raíces de nuestra función cúbica. Vamos con otro ejemplo, para que entiendan un poco mejor. Tenemos nuestra función cuártica, f de x va a ser igual a menos x cuarta más 10x cuadrado menos 9. ¿Sí? Simplemente extraemos nuestro término independiente, que en este caso es 9, y buscamos divisores para este término. En este caso, más
y menos 1, más y menos 3, más y menos 9, ¿sí? Recuerde, son divisores porque al dividirlos nos da un número exacto y tienen que ser menores al mismo número. En este caso, 9 para 1 a 9, 9 para 3 a 3 y 9 para 9 a 1. ¿Sí? Hemos obtenido nuestros divisores para nuestro término independiente, que en este caso es 9. Recuerde que les había dicho que hay que ordenar la función, que en este caso x menos x cuarta, luego tendremos que colocar un 0 por x cubo, tenemos ya el x cuadrado, y tendremos que colocar otro 0 por x elevado a la 1. ¿Sí? Entonces aquí saldría, por x cubo sería 0, y por x lineal sería 0. ¿Sí? No podemos dejar espacios vacíos. Entonces aquí tenemos ya nuestros coeficientes extraídos de nuestra función polinomial. En este caso, de x cuarta, por definición, va a ser menos 1. Extraemos. De x cubo, les había dicho que hay que reemplazar con 0, sería de x cubo. De x cuadrado tenemos más 10, ¿sí? De x elevado a la 1, como no tenemos, lo ponemos con 0. Y finalmente nuestro término independiente, que es menos 9. ¿Sí? Hemos extraído los coeficientes de nuestra función polinomial. Sí, estábamos en el método de Ruffini para encontrar las raíces de la función polinomial. ¿Sí? Habíamos visto este ejemplo. ¿Sí? Y habíamos encontrado nuestras raíces. Ahora continuamos con el siguiente ejemplo. Entonces, estábamos aquí. Extraemos los coeficientes de nuestra función. ¿Sí me escuchan? Ya, extraemos los coeficientes de nuestra función, en este caso, menos 1. De x cubo tenemos 0. De x cuadrado más 10. De x a la 1, 0. Y nuestro término independiente, menos 9. ¿Sí? Entonces colocamos nuestro primer número divisor, que en este caso es más 1, desciende este menos 1 y multiplicamos. Vamos multiplicando. Menos 1 por 1 nos da 1. Colocamos y sumamos. Menos 1 y 0, menos 1. Vamos con el siguiente. Menos 1 y 1. Menos 1 por 1 nos va a dar menos 1 más 10, 9. Ahora 9 por 1, 9. Colocamos acá más 0, 9. Y por último, 9 por 1, 9. Menos 9 nos da 0 y hemos encontrado nuestra primera raíz. Recuerde que tenemos que encontrar 4 raíces, porque tenemos una función de 4. Exponente 4. Vamos con la siguiente. Tomamos el siguiente número divisor, que es menos 1. Y desciende el menos 1 de aquí y multiplicamos de esta manera. Menos 1 por menos 1, más 1. Más 1 y menos 1, 0. Vamos con la siguiente. 0 por menos 1, 0. Colocamos acá, más 9, 9. Vamos con la siguiente. 9 por menos 1, menos 9. Más 9 nos da 0. Hemos encontrado nuestra segunda raíz. Y así sucesivamente vamos a ir encontrando nuestras raíces. Si tomamos el más 3, que es el siguiente número divisor, colocamos acá, desciende el menos 1 y multiplicamos. Menos 1 por 3, menos 3. Menos 3 más 0, menos 3. ¿Sí? Ahora, menos 3 por más 3, menos 9. Más 9, 0. ¿Sí? Hemos encontrado nuestra siguiente raíz. Sería 3 y vamos a buscar la última. Colocamos el siguiente número, menos 3. Desciende este 1. ¿Sí? Vamos, menos 1 por menos 3 nos da más 3, ¿sí? Recuerde que multiplicamos de esta manera. Ahora, más 3 y menos 3 nos va a dar 0 y hemos encontrado ya nuestra cuarta raíz, ¿sí? Y colocamos nuestros ceros o raíces o puntos de cortes 1, menos 1, 3 y menos 3, ¿sí? Serían nuestros puntos de corte para nuestra gráfica.
¿Sí? Ahora vamos a ver cómo se grafica una función polinomial. ¿Sí? Esta es la que hicimos anteriormente. ¿Sí? Simplemente encontramos los ceros. ¿Sí? Como es función cúbica, debemos de obtener 3 raíces. En este caso va a ser 1. ¿Sí? Graficamos en el plano 2 y menos 2. ¿Sí? Recuerde, siempre las raíces van en el eje de las X. Y nuestro término independiente nos dictamina el punto de corte en el eje de las Y, que en este caso es más 4. Dibujamos en nuestra Y y simplemente unimos los puntos. Recuerde que este gráfico es característico de una función polinomial cúbica. ¿Sí? Siempre va a tener esta forma aproximadamente. ¿Sí? Vamos con el siguiente. Esta función, anteriormente ya obtuvimos nuestras raíces, que en este caso obligatoriamente eran 4, porque es una función cuártica. ¿Sí? Y obtuvimos que nuestras raíces son 1, menos 1, 3, menos 3. Simplemente vamos a graficarla punto por punto, ¿sí? De forma gráfica. Entonces, generamos una tabla de valores, ¿sí? En el intervalo de más 3, que es nuestro número máximo, y menos 3, nuestro número mínimo, ¿sí? Y colocamos valores en X, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. ¿Sí? Son valores aleatorios siempre en este intervalo. ¿Sí? Y para encontrar estos valores en Y, simplemente reemplazamos estos valores en en X de la función y encontramos uno a uno los valores de Y. Sí, en este caso menos 3, reemplazamos aquí menos 3 a la cuarta más 10 por menos 3 al cuadrado menos 9. ¿Sí? Resolvemos esto y nos da 0. ¿Sí? Y simplemente vamos reemplazando cada uno de estos valores en X en la función. ¿Sí? Y si reemplazamos menos 2 nos da 15, menos 1 nos da 0, 0 nos da 9, 1 nos da 0, 2 nos da 15 y 3 nos da 0. ¿Sí? Y simplemente dibujamos un plano cartesiano, ¿sí? Y graficamos. En este caso, primero nuestros ceros o raíces, o denominados también puntos de corte, en el eje de las X, menos 3, 1, menos 1, 1 y 3 serían nuestros puntos de corte. En este caso tenemos que menos 9 es nuestro punto de corte en el eje de las Y. Colocamos en el plano, ¿sí? Y simplemente unimos los puntos, ¿sí? Unimos los puntos. Aquí tenemos también el punto menos 2 en X y 15 en Y, que sería por aquí, ¿sí? Y tenemos el punto más 2 en X más 15 en Y, que tenemos por aquí, y simplemente unimos puntos. Y esa sería nuestra gráfica de una función cuártica, ¿sí? Siempre recuerde, 4 raíces si tenemos un exponente 4, ¿sí? Tenemos nuestro punto de corte en Y, que en este caso es menos 9, y simplemente graficamos. Vamos a ver operaciones entre funciones, ¿sí? Tenemos nuestras operaciones básicas entre funciones polinómicas, que son la suma, ¿sí? La resta y el producto de funciones polinómicas, ¿sí? En este caso vamos a sumar una función en X, f de X, igualmente una función en X, g de X. Simplemente la sumamos, ya vamos a ver de qué manera. En la resta lo contrario, y en el producto multiplicamos estos dos polinomios, ¿sí? Simplemente se trasladan a ser suma, resta y producto de polinomios. ¿Sí? Es sencillo esto. Vamos a ver, uno por uno. Tenemos la suma. Tenemos f de x más g de x va a ser igual a f más g de x. Se denomina de esta manera la suma, ¿no? De esta manera se denota.
una suma de polinomios. Tenemos la función cuadrática 3x cuadrado menos 4x más 8. Deseamos sumarla a la función lineal 5x más 6. Simplemente colocamos la denominación, citamos nuestro polinomio y sumamos a nuestro segundo polinomio. ¿Sí? Simplemente sumamos términos semejantes. X cuadrado aquí, acá no tenemos, queda como 3x cuadrado. X a la 1 sí tenemos, entonces tenemos menos de 4x más 5x, ¿sí? Nos va a dar x, ¿sí? Entonces tenemos 3x cuadrado más x y más 8 y más 6 más 14 y hemos sumado. Simplemente hay que sumar términos semejantes, nada más. ¿Sí? Suma de polinomios. Vamos a la resta. Simplemente, es lo mismo, simplemente se cambia el signo y se restan los términos semejantes. ¿Sí? Se denota de esta manera. ¿Sí? Nótese el signo. ¿Sí? Tenemos la misma función en x, la misma función lineal en x. Simplemente denotamos, citamos los dos polinomios con el signo de resta, el signo menos. Simplemente vamos a restar polinomios, restamos términos semejantes, ¿sí? Y obtenemos ya la respuesta. Simplemente es una resta de polinomios, ¿sí? La resta de dos funciones es una resta de polinomios, ¿sí? Igualmente con el producto. ¿Sí? Tenemos el producto, se denota de esta manera. ¿Sí? Citamos nuestras funciones polinómicas, las cuales debemos multiplicar. Denotamos de esta manera, simplemente multiplicamos. ¿Sí? Simplemente multiplicamos términos semejantes. Perdón, multiplicamos 5x por 3x cuadrado, 6 por 3x cuadrado, y así sucesivamente. 5x por menos 4x, más 6 por menos 4x, y por último 5x más 8, y 6 por 8. ¿Sí? Listamos y simplemente operamos términos semejantes. Y hemos obtenido nuestro producto. Entonces, el producto de dos funciones polinómicas simplemente es el producto, ¿sí? El producto entre términos semejantes de dos polinomios. ¿Sí? Es simple. Eso es todo, estimados estudiantes. Les agradezco su atención y les deseo muchos éxitos en su carrera estudiantil. Por motivos del clima vamos a tener que retirarnos, por favor. Espero les haya servido. Muchísimas gracias, ingeniero. Gracias a todos ustedes por participar en este seminario. Y pues espero que les vaya muy bien en sus próximos exámenes, ¿no? Gracias, ingeniero Freire. Listo, gracias a todos ustedes. Que pasen muy bien.